¿Qué tal, amigas y amigos de Detrás de la Mañanera? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de el programa donde pues abordamos y le damos un repaso a los temas más importantes y lo destacado que se ve en la conferencia matutina. También esto ya con una visión de los temas que se van posicionando a lo largo de la semana y que sin duda pues, van posicionando los principales debates desde Palacio Nacional. Yo le agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana, a Mauricio Pérez, a Rodolfo Salas, que siempre me da carrilla con las mañaneras, a Leti, está más al pendiente, a María Luisa Álvarez, a Leti, a quien más que anda por acá que se están quedando con nosotros, a Darío, un abrazo muy fuerte, de verdad muchísimas gracias siempre por ese apoyo. Es Sentinel, me dicen ahí si lo nombramos bien. También, ¿a quién más anda por acá? Manifiéstense. Alberto Chávez, a todos y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en como ustedes lo han renombrado, el multiverso de su servidora. Muchísimas gracias. Hay muchos temas, pero pues básicamente ya al concluir esta semana podemos decir a detalle que fueron 3 principales temas los que se abordaron y que estuvieron en la agenda de las conferencias matutinas durante esta semana. En el primer tramo de la semana pues se hubo aclaraciones y se habló mucho en cuanto pues a la a la decisión del Comité de Desaparición Forzada y el rechazo que lanzó México, el rechazo frente a este reporte que hace el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que en una decisión, la primera sería en su tipo, pues pide a la Asamblea de la ONU llevar el caso de las desapariciones forzadas en México para considerarlo como crimen de lesa humanidad, que precisamente es eso lo que parece que al gobierno le asusta mucho, que se consideren esos crímenes como de lesa humanidad. Vamos a estar hablando porque fue el tema que se abordó en el primer tramo de la semana hasta el pasado miércoles, en el que la presidenta pues ya aterriza algo que sin duda no es nuevo, es algo que precisamente hace un año, ustedes recordarán que el 2 de abril del año pasado sale Donald Trump con este anuncio de que quería imponer aranceles del 10% casi a todo el mundo, ¿no? Y pues esto nos muestra también esta manera y esta política de amenazas de Estados Unidos en el tema de aranceles. Pero en el caso de México, pues además de los riesgos que hay de que se pongan más aranceles y lo del tema del Tratado de Libre Comercio, hay un talón de Aquiles, que es la enorme dependencia que tiene el país con las importaciones, es decir, del petróleo, del gas natural que nosotros utilizamos, pues el 75% de ese gas viene de Estados Unidos. Además que del gas que nosotros utilizamos, el 60% lo utilizamos para temas de energía. En ese momento, el año pasado, en abril, cuando se hace todo esto de los aranceles, hubo varios reportes, incluso The New York Times publica un artículo en el que entrevista a varios expertos en materia energética y dicen que el principal talón de Aquiles de México frente a Estados Unidos pues era esta enorme dependencia que tenemos en el gas natural, y que si por alguna decisión de Estados Unidos, ya fuera por razones políticas de Donald Trump, sabiendo lo volátil que es, o por temas climáticos como nevadas, nos cerraran la llave del gas, esto incluso podría generarle mayores estragos económicos a México, aún más que el tema de los aranceles. Eso se alertaba en abril pasado. Después de que Donald Trump hace ese anuncio, el 2 de abril, a inicios de abril, un día después, la presidenta presenta un plan estratégico en materia de energía 2024 y 2030. En ese plan no se enfocó mucho, pero ya se vislumbraba y ya se hablaba de algunas consideraciones, incluso de poder explotar gas no convencional. En esta semana se presenta, ya se aterriza un poco más claro, se habla de que sí, tenemos una alta dependencia, tenemos muchos recursos, para extraer gas natural son 2 maneras: el gas convencional, que es más fácil, pero el gas no convencional, que está dentro de piedras y que se requieren pues
técnicas mucho más agresivas y que impactan al ambiente. Varias de esas técnicas es el fracking, que tanto se ha estado criticando, pero la presidenta dice que estaban buscando otras alternativas menos invasivas para ver si se va por ese recurso. Y este tema, pues sin duda se coloca sobre la mesa, y todo ello dentro de este contexto de la necesidad de impulsar una mayor producción de gas natural frente a los contextos internacionales que tenemos, pues por esta política y amenazas constantes y los amagos comerciales que hace por un lado Estados Unidos, y las experiencias que hemos visto de qué pasa con países que dependen de otros en cuanto al gas, como ha pasado con Ucrania y en Europa a raíz de estos conflictos bélicos, pues que han elevado la urgencia de que México esté mirando cómo poderse zafar de esa independencia, es decir, de buscar una mayor soberanía energética. Aquí la gran duda y el debate que es y que se va a seguir planteando a futuros días es, bueno, ¿qué tanto vale esta soberanía energética a cambio del derecho a la salud, de los derechos ambientales, de no impactar tanto el ambiente? Ese es el tema incómodo incluso que se plantea en la mesa, incómodo hasta la propia izquierda, para los propios integrantes de Morena, porque sin duda una de las principales promesas, que fue uno de los compromisos que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es no al fracking. Y incluso se hicieron algunas iniciativas. No se logró prohibirlo, como decía el presidente, porque el presidente Andrés Manuel decía que estaba prohibido. No está prohibido en la Constitución como tal. Entonces, es un tema que también marca un antes y un después dentro de estas mismas narrativas de la izquierda y sobre todo de la Cuarta Transformación. En ese aspecto, la presidenta desde ayer ha dicho, no estamos hablando del fracking tradicional. Estamos hablando de otras alternativas menos dañinas en el tema, pero pues sin embargo hay que reconocer, y ella misma reconoce, que para poder sacar ese gas, aunque se busquen otras alternativas, lo que nos están planteando es que sean alternativas menos nocivas, pero pues finalmente sí va a haber un impacto. Y ahí está la balanza, hacia dónde tiene que inclinarse la balanza y varios aspectos a considerar. Ella prometió que hay un grupo de expertos que están buscando toda la información, otras alternativas, y que próximamente lo van a dar a conocer. Y también pues se va a dar a conocer si realmente se va por ese recurso y qué va a ocurrir. También ha anticipado dentro de todo esto y varias preguntas que para ir por ese recurso, pues no lo harían a través ni de concesiones ni de contratos con empresas privadas. Esto también es importante porque pues viene otra interrogante. Vamos a dejar de depender del gas natural para depender ahora de empresas extranjeras que vengan a extraer ese gas natural con nosotros. Entonces sí son muchas preguntas, todavía todas están en el aire de las preguntas, porque nada está escrito hasta este momento, y es ahí donde nosotros recalcamos que el tema ha sido puesto sobre la mesa para el debate de una decisión que pues es importante a lo seguro, y que aunque vayan por él, pues también hay que ver qué repercusiones y sobre todo cómo va a reaccionar no solamente los empresarios de Estados Unidos, sino pues este señor tan volátil que es el presidente Donald Trump. Es mucha la información que va a venir al respecto, sin duda es uno de los grandes temas que va a seguir obviamente en las conferencias matutinas que se pone sobre la mesa esta semana, y hoy también este viernes pues la presidenta, y así lo anuncia, les voy a dar nota, y sí, dice que va a Barcelona a esta reunión con pues líderes de izquierda. Ya lo mencionaba y lo recordaba Bianca y también Pepe en Café y Noticias. Bueno, pues hay ya por un lado estas reuniones que han tenido los ultraderechistas encabezados por Donald Trump sobre pretexto de la seguridad en América Latina, estas reuniones, y bueno, viene esta otra reunión a la que ya había invitado Boric cuando estaba todavía en el cargo, y que de momento no pudo ir la presidenta, pero pues se hace este congreso. Y también hay que ver qué pasa también en cuanto pues a los liderazgos, si estos esfuerzos de coordinación que hay entre México y Estados Unidos, si se vienen a dividir un poco o si se va a fragmentar
también la coordinación de los estados frente a ya lo que estamos viendo, estos dos bloques que se están conformando o que se conformarían, uno de líderes de ultraderecha y estos esfuerzos que bueno, están haciendo líderes de izquierda en América Latina. Así que, pues bueno, está muy interesante lo que se viene adelante. Ya me extendí yo muchísimo con la presentación. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero regresando, pues vamos a dar inicio con lo que ha ocurrido en esta semana en las conferencias matutinas. Y bueno, pues vámonos rápidamente a lo que ocurrió el lunes, que como ustedes recordarán, el lunes regresa con mucha información porque no se registró conferencia ni el jueves ni el viernes de la semana pasada y estaba a todo lo que daba el tema del informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Vamos a continuación a ver la siguiente cápsula y regresamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Sin embargo? Nos encontramos en Palacio Nacional. Hace unos momentos acaba de concluir la conferencia de este lunes, que por cierto, pues había varios temas que tocar debido a que se extendió el fin de semana, porque el jueves y el viernes de la semana pasada, como recordarán, pues la presidenta ahí dio un descanso de las conferencias matutinas. Había varios temas, pero hay dos principales que quisiéramos abordar este lunes, porque desde que se dio a conocer este informe del Comité de Desaparición Forzada y sobre todo la respuesta del Estado mexicano, primero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego pues, es una respuesta del gobierno federal rechazando este informe, generó pues diversas reacciones y sobre todo pues el rechazo por parte de la mayoría de los colectivos que buscan a personas desaparecidas. Hoy sin duda era uno de los temas importantes que se cuestionaron en la conferencia matutina, y al respecto la presidenta explicó los motivos por los que ellos consideran que tendría que rechazarse este informe. Pues ella dice que este comité especializado, y sí reconoce que es un comité con personas especializadas en el tema de desaparición forzada, realizaron un estudio de solo 4 estados. Entre esos estados, pues, por ejemplo, está Coahuila y está Nayarit, y es un informe de desapariciones realizado desde el 2009 hasta más o menos mediados hasta el 2017. Obviamente tendrá que incluir la masacre de Allende, y ella dice que es un informe que solo se enfocó a esos 4 estados, y destacó que pues el motivo por el que México hoy lo rechaza es porque no hay una política de Estado que busque o que vaya enfocada a desaparecer personas, como ocurrió en el pasado. Al respecto, la presidenta abordó este tema. Vamos a escucharla. Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas. Eso es lo primero. Lo segundo, este comité hace un análisis de casos de 4 estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025. 4 estados de la República, análisis del 2009 al 2017, y hay una extrapolación hasta el 2025. En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier estado, de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tienen que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión. Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses, Relaciones Exteriores y Gobernación,
enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la comisión de búsqueda y ahora cómo se está conformando más, en fin, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento. Y bueno, pues otro tema que se abordó sin duda fue el de los gasolineros, que sigue dando de qué hablar. Hoy la presidenta también nuevamente en un tono más enérgico dice que no es posible que los gasolineros estén pasando de lanza. Incluso hoy hasta habla ya de cifras de cuánto le está costando al Estado mexicano, al gobierno, pues este apoyo y ellos no les quieren decir subsidios, pero este apoyo que se da a los gasolineros que le cuesta al Estado 5,000 millones de pesos semanales. Y por eso considera pues que están muy pasados, que no se vale que estén inflando los precios de la gasolina cuando pues el gobierno está dejando de percibir ese recurso para brindar ese apoyo a fin de que no incrementen la gasolina. Por eso reprochó nuevamente que se estén incrementando pues por ejemplo los precios de la gasolina de premium y también en el caso del diésel, que como ustedes recordarán, ella fue quien denunció que los gasolineros estaban incrementando el precio del diésel. Acordaron, hay un nuevo acuerdo de que el precio no debe de exceder los 28 pesos con 28 centavos. Asimismo, anunció que la Profeco va a realizar operativos en los que incluso se van a colocar estas lonas a los gasolineros que, pues, como se están pasando un tanto de lanza. Vamos a escucharla. Pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio ni de la gasolina magna ni del diésel. En el caso de la gasolina premium, pues hay el sustituto, la gasolina magna. Entonces, por eso no se está haciendo algo especial con la gasolina premium. Entonces, ese es el acuerdo que tomamos. La Secretaría de Energía con Pemex y Secretaría de Hacienda están en comunicación con el gremio gasolinero y el objetivo es ver si podemos todavía disminuir más el precio del diésel para que no vaya a tener impactos en la inflación en nuestro país. Entonces, es un apoyo muy importante que se está dando y vamos a seguir apoyando. ¿Cómo compensamos esto? Pemex está teniendo un ingreso adicional como de 3,000 millones, entonces en realidad son como 2,000 millones. Digamos que se puede compensar de este aumento, pero son 2,000 millones de pesos a la semana los que se están dando como apoyo. Y una cosa es Pemex y otra cosa es Hacienda, aunque somos parte de lo mismo, pero finalmente uno entra a Pemex y lo otro entra al erario público. Entonces es un apoyo muy importante que se está haciendo a las familias mexicanas y no puede ser que los gasolineros pues se pasen de lanza, como dice aquí Iván, y estén pues aumentando el precio cuando se está apoyando. Entonces también a los consumidores de gasolina, de diésel, pues también que escojan las mejores gasolineras, donde hay un precio justo y no un precio por encima de lo que hemos estado acordando. ¿Hay amonestaciones a estos gasolineros? ¿Hay alguna sanción que sí puede haber sanciones por parte de Profeco, pero por lo pronto, pues, como hicimos al principio, una lona que diga, pues aquí está muy alto el precio de la gasolina. Y otro de los temas que estuvo durante el fin de semana bastante activo en redes sociales fue el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La presidenta publicó unas imágenes que en redes sociales empezaron a decir que habían sido imágenes generadas con IA. Hoy al respecto, pues la presidenta dijo que no es cierto y que esta desinformación pues ya es un modo de operar de diversos actores que pues están tratando de comunicar con mentiras. Vamos a escuchar también lo que dijo al respecto. Por cierto, aprovechando también, subí unas fotografías de cómo estaba el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno. Increíble, de verdad. Diciendo que era inteligencia artificial, que en realidad el AIFA no había estado así, que no había personas en el AIFA. Hubo un diputado que se fue al AIFA. Dori. A decir, no, miren, no hay personas y mientras tanto por atrás estaban pasando las personas. Ridículo, de verdad.
O sea, es utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación. Es el odio llevado al máximo extremo, el enojo llevado al máximo extremo. Y bueno, pues para el martes seguía dándose y seguía el tema del Comité de Desaparición Forzada como uno de los asuntos y preguntas centrales en las conferencias matutinas, y también ahí aprovechó la presidenta, aprovechó para extenderse un poco más sobre los motivos por los que México, su gobierno, está rechazando este informe, que pues en pocas palabras la presidenta dijo que no están contentos porque el comité no reconoce los esfuerzos o lo que ha estado haciendo la 4T en la materia. Pero vamos a continuación a ver lo que se destacó el pasado martes. Sin embargo, muy buenos días. Este martes, la conferencia de prensa fue destinada para temas de salud, en el que las autoridades de salud y también de bienestar informaron acerca del arranque del periodo para el registro de la credencialización para el Servicio Universal de Salud. Incluso la presidenta esta mañana informaba que ya próximamente va a enviar este decreto en el que se establece el Servicio Universal de Salud, que va a permitir a todas las personas, independientemente del servicio de seguridad social que tengan, poder acudir a un hospital más cercano y que sean atendidos, ya que pues se busca que la información médica pues esté compartida en las 3 instituciones de salud pública. Hablaron acerca del arranque del registro, que es en abril, va a ser para personas mayores de 85 años y va a iniciar solo en las capitales de 21 estados de la República que sí tienen este convenio con IMSS Bienestar, y también en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que presentaron las autoridades de salud con respecto a este tema que la presidenta pues destacaba que es un anuncio y es un hecho histórico. ¿Con quiénes vamos a empezar primero? Con los adultos mayores de 85 años y más, que se podrán registrar entre el 13 y el 30 de abril. Este mes iniciamos ya avanzado las semanas debido a este periodo vacacional de Semana Santa. Las personas mayores de 85 años regularmente van acompañadas para hacer algún trámite, para acudir al médico de alguien más de su familia. Para aprovechar que van a acompañarlos, también vamos a darle acceso al registro a la persona acompañante o cuidadora para que no tenga que ir en 2 ocasiones. Lo haremos así en todo el registro, como lo habíamos expuesto en el caso de las niñas y los niños. Se va a ir informando mes con mes a qué grupo de edad le corresponde el registro, de tal manera que vamos a iniciar con los mayores, que además son quienes requieren más atención médica, como nosotros lo hemos estado trabajando en salud casa por casa. De tal manera que en este periodo podrán registrarse los mayores de 85 años. ¿Dónde me voy a registrar? En el módulo que se instalará por parte de la Secretaría de Bienestar. ¿Y cómo sé dónde está mi módulo? Entro a la página de la Secretaría, como consultamos los módulos de registro de las pensiones de bienestar, van a registrar de qué estado son, de qué municipio son, y ahí les va a desplegar los módulos que están activos. Adelante. ¿Dónde vamos a iniciar? Como he anticipado, es una cantidad muy importante de beneficiarios y beneficiarias que tendrán acceso a este registro. Las ciudades por las cuales vamos a iniciar son las capitales de todas las entidades, de las 24 entidades de la República que están federalizadas al IMSS Bienestar. Se va a platicar con los otros estados por parte de la Secretaría de Salud para irlos incorporando posteriormente. Pero vamos a iniciar en este mes de abril con 47 municipios, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
se espera que en este periodo registremos un máximo de 2 millones de personas de este grupo etario y vamos a colocar 2.059 módulos en estas 47 municipios que son las capitales y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Adelante. ¿Qué tengo que llevar para hacer mi registro? Una identificación oficial con fotografía, que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla del servicio militar, la constancia de identidad emitida por la autoridad municipal o estatal, de la cual tienen facultad constitucional para emitir estas cartas de identidad. Y bueno, ya que estaban aquí, las autoridades de salud aprovecharon para preguntarles con respecto a cómo va el caso de las personas que lamentablemente fallecieron a causa de la contaminación de estos sueros vitaminados en una clínica particular en Sonora. El secretario de Salud dio algunas cifras. El número de personas fallecidas, desafortunadamente, son 6. Fueron en total 10 personas quienes resultaron afectadas. También las autoridades detallaron que las muestras de estos sueros están analizándose y que también la Fiscalía de Sonora está realizando la investigación penal, donde el médico de esta clínica está identificado, aunque no supieron detallar si está detenido o en calidad de que está este médico. Y bueno, sin duda uno de los temas que se abordó hoy en la conferencia y se extendió bastante fue darle continuidad a varias preguntas con respecto al posicionamiento que tiene el gobierno mexicano sobre este informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, en el que pues le pide a la Asamblea de las Naciones Unidas que revise de manera urgente el caso de la crisis de desaparición forzada en México. Al respecto, la presidenta destacaba los motivos por los cuales el gobierno de México rechazó el informe, y uno de los aspectos que ella recalcó es que consideran que la manera en la que fue redactado el informe y que se omitieron observaciones que le había hecho México es que tenía otra finalidad, la finalidad de criticar al gobierno, y también uno de los principales motivos que incluso repitió en diversas ocasiones la presidenta es porque el comité no está reconociendo los esfuerzos que está realizando el actual gobierno en la materia. Pero vamos a escuchar una buena parte de lo que explicó la presidenta con respecto a este tema, en donde, para finalizar, pues ella dijo que va a convocar o que va a pedir tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Gobernación, particularmente al área de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues que dé un informe detallado de punto por punto por qué el gobierno mexicano rechazó este documento, estas observaciones, este informe del Comité de Desapariciones Forzadas. O sea, trabajamos con Naciones Unidas, con muchísimos de sus organismos. En particular, este comité de expertos, que no es precisamente una de las organizaciones de Naciones Unidas, emite un documento que cuando uno lo lee es evidente pues que tiene otra orientación, que es criticar al gobierno de México, esencialmente, y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida. Y la manera en que estructuran el informe pues tiene muchas debilidades. O sea, ¿se admitiría, presidenta, que independientemente pues de las conclusiones con estas cuestiones en contra pues del gobierno mexicano que se menciona, las desapariciones forzadas en México sí pudieran considerarse un crimen de lesa humanidad? Es que es distinto. Un crimen de lesa humanidad, dicho por las Naciones Unidas, es aquel que se perpetra desde el Estado. Así está la definición, no es una definición mía. En manos del crimen organizado por cuestiones también de colusión. Es que no es lo mismo. No se niega el delito y se atiende. Y claro que queremos erradicar el delito de desaparición en nuestro país, por supuesto. Y estamos trabajando con los colectivos y estamos haciendo las búsquedas y dando recursos. Pero esto que tú mencionas está perfectamente definido por las Naciones Unidas de una manera distinta. Entonces, llevarlo a eso, pues la verdad no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Y repito,
para poder explicar con todo detalle todos los argumentos técnicos, académicos, jurídicos, para decir que este informe no está o tiene fallas y por eso lo estamos rechazando, pues que den una conferencia de prensa para que con todo rigor académico, científico, jurídico, se pueda entender por qué estamos rechazando este reporte. Y bueno, pues el tema que va a estar abonando muchas mesas de análisis y de conversación se dio a conocer el pasado miércoles cuando la presidenta presentó pues esta idea y estos planteamientos en busca de cómo producir más gas natural. No me voy a extender mucho, vamos a continuación a ver lo que ocurrió el pasado miércoles. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues este miércoles la gran parte de la conferencia matutina se enfocó en hablar de temas energéticos y en un planteamiento que está analizando el gobierno de México para aprovechar yacimientos de gas natural y con ello, pues, incrementar la producción de gas natural y con ello disminuir la dependencia que tiene México del gas importado. Actualmente, según explicaron en la conferencia matutina, México importa el 75% del gas natural que consumen. Diariamente, según explicaron, México pues consume cerca de 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales, como les menciono, el 75% se importa de Estados Unidos, principalmente de estados como de Texas y de California. Y México, pues, produce un poco más de 2,000 millones de pies cúbicos diarios de gas, es decir, el 75%. Lo que estaban planteando las autoridades es que existe una posibilidad de aprovechar yacimientos convencionales y no convencionales de gas natural que están en el Golfo muy cerca, a metros de Texas y de Estados Unidos, de donde nos mandan gas. El problema es que, pues, aprovecharlos y extraer ese gas, pues implica impactos ambientales porque las principales técnicas para extraerlos, pues es el fracking. Al respecto, el director de Pemex hacía unas proyecciones que de aprovechar, por ejemplo, esos yacimientos de gas podría incrementarse hasta 3,000 millones de pies cúbicos diarios la producción de gas. Esto querría decir que de los más de 2,000 millones de pies cúbicos que diariamente se extraen o se producen de gas en el país, podría incrementarse para el 2035 a 8,000 millones de pies cúbicos. El punto es si se hace o no se hace este planteamiento. Esto lo explicó también la presidenta al detallar que, pues sí, tenemos ese gas, pero aprovecharlo, extraerlo implicaría algún impacto, por lo que se están buscando si hay algunos mecanismos alternativos para realizarlo sin tener que caer en el fracking o en un mayor impacto. Vamos a continuación precisamente a escuchar lo que dijo la mandataria. La pregunta es, ¿explotamos el gas no convencional, sí o no? ¿Por qué sí? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Pues porque tiene impactos ambientales. Entonces llevamos 3 meses, 4 meses trabajando, un equipo que se fue a Texas, se fue a Canadá, se fue a California, buscando en la literatura si hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional. ¿Qué problema tiene el gas no convencional? ¿Cuál es la diferencia? El gas convencional, pues son, digamos, yacimientos que están concentrados en un lugar. Entonces se perfora y la propia presión del gas sale, con petróleo o solo, están en un solo lugar. El gas no convencional, ¿cuál es el problema? Pues que está entre las piedras. Entonces, ¿cómo se explota? Se perfora y luego se inyecta de manera horizontal agua con arenas, y las primeras formas de explotarlo era con químicos muy dañinos para poder romper las piedras, y cuando rompes las piedras pues sale el gas por presión. Entonces dijimos, bueno, así, de esa manera, pues no,
porque va a tener impactos en el agua, porque consume mucha agua, se contamina el agua luego se inyecta en las profundidades y no sabemos qué problemas puede tener. Entonces, si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo. Y bueno, pues es que una de las finalidades y lo que ha estado señalando el gobierno de México es que con esto se busca disminuir la dependencia que tenemos para la importación de gas, que esto, si finalmente deciden que podría ser para el próximo miércoles, cuando podría darse esa decisión si finalmente lo hacen o no lo hacen, pues además de que podría disminuir el precio de gas natural o gas shell, como le conocemos en México, pues también le daría desarrollo a estados como Coahuila, pero principalmente pues va tendiente a buscar soberanía energética, que esto impacta en la soberanía. ¿Cómo lo van a tomar Estados Unidos? Pues bueno, dice la presidenta que los contratos que hay con las empresas energéticas en Estados Unidos se van a cumplir a la totalidad. Incluso hay unos contratos que están por vencerse y que se van a cumplir, y que eso pues no implica que tengamos el derecho a encontrar o explorar la manera de aprovechar esos recursos y poder producir gas natural. Pero es una decisión, es importante, que sigue todavía en análisis. Otros temas que se abordaron también hoy en la conferencia matutina, la presidenta hablaba del derrumbe, de este desastre en la mina de Santa Fe, en Sinaloa, donde pues, se confirma el hallazgo, afortunadamente con vida, de otro minero que fue localizado después de 13 días de búsqueda, pero todavía para la mañana de este miércoles seguía sin ser sacado de la mina, ya que estaban todavía esperando a las acciones de bombeo, reducir el nivel de agua para poder sacar al minero, que afortunadamente fue localizado con vida después de 13 días. Pero pues desafortunadamente, de los 4 mineros que quedaron atrapados, hay que recordar que en días anteriores ya se localizó a uno. Este es el segundo minero localizado con vida, pero desafortunadamente encontraron a un tercer minero, quien pues lamentablemente ya había fallecido, y queda uno más por ser ubicado. La presidenta destacó que siguen las operaciones, sigue el operativo de rescate. Y también otro tema que se abordó hoy en la conferencia matutina, pues tiene que ver con la unidad de inteligencia financiera. Al respecto, la presidenta explicó que el papel que va a tener la unidad de inteligencia financiera, la UIF, por como la conocemos por sus siglas, luego de esta resolución que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que le da facultades para inmovilizar cuentas, pues que es una función que se requiere para combatir el lavado de dinero. Al respecto, sobre algunas reacciones que generó este tema, bueno, pues la presidenta incluso hablaba de que a lo largo de la unidad del tiempo de la unidad de inteligencia financiera, pues ya ha logrado inmovilizar alrededor de 5,000 millones de pesos. Esto, pues, durante su administración, la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y esta inmovilización no ha tenido ningún tipo de quejas, por lo que, pues, ahora pues, es extraño que se estén hablando sobre las nuevas facultades. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo sobre el tema. ¿Qué es la UIF? La UIF es la unidad de inteligencia financiera que está en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es la función de la UIF? Evitar el lavado de dinero, hacer investigaciones para que no haya lavado de dinero, sea por corrupción o por delincuencia organizada o por delincuencia de cuello blanco. Entonces, la labor de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero. Para eso, pues, tiene que estar investigando de manera permanente. La UIF siempre ha tenido esta facultad, siempre la ha tenido. Y miren, incluso para ayer jueves se extendió un poco más la presidenta en explicar un tanto sobre este planteamiento
a pregunta de varios compañeros de la prensa, e incluso ella destacaba que lo que se está planteando no es un fracking convencional, sino buscar otro tipo de alternativas, ya que ella recordaba que incluso ella misma estuvo en contra del fracking. Aquí es bien importante también hacer la acotación que en los compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador no hablaba de fracking como tal, hablaba de cualquier método que afecte al medio ambiente. Pero vamos a continuación primero a escuchar lo que ocurrió ayer viernes. ¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Bueno, pues este jueves, en seguimiento a la información que daba a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a los planes que se tienen para incrementar la producción de gas natural en México, en donde se plantea incluso la explotación del gas en Shell, del gas no convencional, para los cuales pues se tendrían que recurrir a técnicas y en las que ella no lo quiso llamar como fracking tradicional, pero pues sí técnicas que al final de cuentas podrían generar impactos al medio ambiente. Es un tema que hoy se insistió en la conferencia matutina y va a ser un tema que va a seguir, obviamente, yo creo que en todas las conferencias o a lo largo de diversas conferencias, en tanto se informe que se decidió si lo van a llevar a cabo y también pues los motivos o si encontraron algún mecanismo para poder explorar la explotación del gas natural sin el fracking convencional. Esto es algo que destacaba la presidenta hoy en la conferencia matutina al reiterar que el motivo que los llevó a considerar esto, pues es la necesidad de obtener una soberanía energética y de no depender tanto del gas que envía Estados Unidos, siendo el 75% del gas que usamos, pues viene de Estados Unidos. Y ves esa necesidad de soberanía energética la que pues mueve a plantear estos escenarios. No obstante, la presidenta recalcaba que no se está planteando un fracking tradicional como el que conocemos, el que ocurre, por ejemplo, en Texas, sino buscar otros mecanismos. No obstante, es importante destacar que la propia presidenta ha reconocido que explotar, aunque pueda ser un mecanismo diferente, pues sí tiene algún impacto en el medio ambiente. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo hoy con respecto a este tema. Las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas. Pues yo dije, el fracking tradicional, así como inició y como ese no, porque ese sí tiene impactos ambientales muy graves. Pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar. Hay nuevas tecnologías. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional. O sea, ¿existe evidencia de que esta tecnología de fracking con bajo impacto ambiental se ha desarrollado en otros países y podría traerse a México? Sí, sí. Y además algunos desarrollos nuevos, incluso empresarios mexicanos. Empresas mexicanas que tienen químicos biodegradables o sustancias biodegradables que han demostrado que pueden ser utilizadas. Y frente a la complejidad geopolítica que se vive y los riesgos que conocemos por la dependencia en la importación del 75% de este combustible, ¿se estaría planteando un tema de soberanía energética a cualquier costo? No, por eso es, a ver, toda mi vida, si yo hablé en contra del fracking tradicional, pues ¿cómo vamos a hacer el fracking tradicional nosotros? No, ese no. Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas. Pero además la otra, ya lo estamos utilizando. Nada más que queda a 100 metros de la frontera. O sea, eso es algo importante. Ahora, no queremos lo tradicional como siempre se hizo, de ese no, porque ese sí tiene impactos graves.
Pero hay nuevas tecnologías, incluso hay nuevas tecnologías para evitar el cambio climático que inyectan el metano y el CO2 que se produce para que pueda volver a romper las piedras. O sea, hay muchas nuevas tecnologías, hay un desarrollo tecnológico en esto muy grande, entre otras de empresas de Estados Unidos y canadienses. Y bueno, pues eso es lo que mencionaba la presidenta, donde finalmente, pues sí se contempla o sí se plantea algún efecto en el medio ambiente, y aquí lo que está planteando el gobierno es cuál puede ser el mecanismo menos dañino. Pero, pues, otro de los aspectos ya yéndonos quizá un poco más a largo plazo, si el gobierno finalmente decide, bueno, si vamos por ese petróleo, ¿cómo le van a hacer? ¿Lo va a hacer nada más Petróleos Mexicanos o qué es lo que se está planteando? Precisamente hoy en la conferencia matutina le preguntaban a la presidenta cuáles podrían ser los mecanismos de exploración si se contempla la participación de la inversión privada. La presidenta destacaba que podría contemplarse, aún no está decidido, obviamente primero hay que decidir si lo van a hacer o no, pero en caso de que pues digan, sí vamos por esa explotación del gas, tendría que la Secretaría de Energía y Pemex decidir de qué manera. Lo más próximo y el escenario que plantea pues es un mecanismo mixto que actualmente realiza Pemex, y ella, eso sí, descartó ya en estos momentos que si se va por ese gas natural vaya a ser a través de concesiones o de contratos con empresas privadas. Vamos a escuchar a continuación cómo lo dijo. Todavía no tenemos el mecanismo. La idea es que pudiera, en caso de encontrarse la tecnología que no tuviera estos impactos ambientales que tiene el fracking tradicional, que pudiera abrirse, como ha garantizado Pemex, contratos del propio Pemex y contratos mixtos. Pero todavía no avanzamos en ello porque tendrían que tener su propia característica. ¿Será necesaria alguna adecuación legal o constitucional para este tema? Ninguna, ya está todo contemplado. Lo primero es la garantía de la soberanía sobre los recursos naturales, que se garantiza con el cambio constitucional y el cambio a las leyes de Pemex y todas las leyes de hidrocarburos que se hicieron. Y en todo caso, si hay alguna participación privada en contratos, tendría que determinarlo la propia Secretaría de Energía y el propio Pemex a través de mecanismos que beneficien a las y a los mexicanos. Entonces, ¿se contemplarían una especie de contratos mixtos como los que ya nos han expuesto, o algún posible esquema de asociación o concesión con empresas? Concesión no. ¿Asociación? No. Las concesiones no, ni los contratos privados ni las concesiones las estamos tomando en cuenta, sino un esquema que ya ha trabajado Pemex, en donde que es completamente distinto a lo que se hizo en la época de Calderón, de los contratos de servicios múltiples que eran absolutamente leoninos, o las rondas que hizo Peña Nieto. El objetivo es que primero se pague el impuesto para el bienestar, que es fundamental, que es la garantía para todas y todos los mexicanos, y que el mayor porcentaje de la explotación vaya para Pemex, y en todo caso que una parte pueda ser desarrollada por los privados, como han sido los contratos en muchos casos, que incluso, porque Pemex muchas veces contrata privados para hacer las obras. Entonces, cualquiera de estos esquemas que pudiera generar esta posibilidad. Pero primero y antes que nada hay que determinar las tecnologías. ¿Pemex tiene este tipo de tecnología que se refiere para explotar este tipo de campos? No, y estamos viendo primero, ¿qué problema tiene el fracking? ¿Cuál es el principal problema ambiental del fracking? O del gas no convencional o del gas de lutita. Primero, utiliza mucha agua, y segundo, esa agua se contamina con químicos pues muy difíciles de limpiar. Entonces, el fracking tradicional entra a un pozo y después inyecta agua con estos químicos para romper las piedras y que pueda salir el gas. Y luego esa agua se inyecta más profunda que los acuíferos. Ese es el tradicional. Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas.
Y bueno, pues es uno de los temas que va a estar, como les he dicho, en los próximos días. Y bueno, para este viernes se abunda un poco más, pero este viernes pues la presidenta también lanzó otro tema que es importante y que va a estar en las mesas de análisis, que es principalmente la visita, el viaje que va a realizar a Barcelona el próximo 18 de abril para participar junto con otros líderes internacionales en la cumbre en defensa de la democracia, que se trata de una iniciativa impulsada por el expresidente de Chile, Gabriel Boric. La impulsó cuando todavía estaba en funciones. Hay que recordar que hace poco dejó de estar en el cargo, pero pues él va a estar en esa conferencia. Y la presidenta pues anunció hoy que sí va a poder asistir a este congreso. Vamos a continuación precisamente a escuchar parte de lo que señalo. Les voy a dar una nota, voy a ir a Barcelona. ¿Cuándo? El 18, la próxima semana. 18 de abril. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó, a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión. Fue una idea original del presidente Boric, de gobiernos progresistas, y hasta donde sabemos van a asistir el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente obviamente Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay. El grupo, ahora les digo cómo se llama. Fui invitada y pues ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir, es el 18. En realidad vamos un día y venimos al otro para poder estar el 18 en Barcelona. Y bueno, sin duda ese es uno de los temas que se van a estar abordando en la conferencia, en las próximas conferencias. Miren, sobre el tema de fracking, nada más para contextualizar y que quede como bien establecido, porque decíamos, bueno, no, el compromiso no decía como tal la palabra fracking, sino que habla de diversos mecanismos. Incluso es un compromiso que en su momento, hace un par de años, el presidente López Obrador en ese momento decía como cumplido. Eso también hay que precisarlo porque no hay una prohibición como tal en la Constitución o una reforma. Hubo un decreto, sí, en su gobierno no lo iban a hacer, pero no hay una prohibición tácita, tal cual. Incluso se han presentado diversas iniciativas para que quede prohibido, las cuales tampoco han prosperado mucho, porque pues sabemos muchos que le han dado prioridad a la mayoría de las iniciativas, aunque no todas han sido aprobadas, que envía el Ejecutivo. Miren, ahí está, muchísimas gracias a Emma Juárez, que nos acompaña en controles. Muchísimas gracias, no solo por esto, sino por todo, con los compromisos que hizo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se lee tal cual en el compromiso número 76, dice: no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y fauna. No se privatizará el agua. Y pues en este compromiso lo tenía tachado como cumplido, en no permitir proyectos que afecten el ambiente y no privatizar el agua. Y también entre los compromisos cumplidos y las acciones que destacó en su gobierno, por ejemplo, la de el año 2020, en el que se decidió no otorgar permisos para una nueva planta cervecera en Mexicali, y también la publicación del decreto en el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de concesiones o asignaciones de aguas nacionales para promover, respetar y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico. Pero pues no viene entre las acciones en sí la prohibición como tal. Y también quería como sí precisar que el compromiso no es como el no hablaba del fracking convencional, porque ahora mucho de la dinámica y del debate es si es fracking convencional o si es fracking no convencional, que no afecta tanto. Pero pues el compromiso que viene desde el sexenio pasado es ningún proyecto que afecte el medio ambiente. Entonces, ahí quizás será cuestión de que dicen, son unas palabras más menos, pero finalmente para poder extraer ese gas
sí se tendría que tener un impacto al medio ambiente, que tanto es menor o al fracking tradicional, si se impulsa o no. Bueno, pues es desde ese momento en el que les comentábamos que es una decisión complicada incluso para este proyecto del segundo piso de la transformación, porque sí marca un antes y un después y un alejamiento precisamente a este compromiso que les acabamos de presentar del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Yo con esto les agradezco a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta hora. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por enviarnos sus mensajes, por mandarnos sus comentarios. Los invitamos para que sigan al pendiente de la programación de Sin embargo al aire. Y también, pues, para que estén muy al pendiente de la información que les vamos compartiendo en sinembargo.mx. Les agradezco muchísimo, les deseo que tengan muy bonito fin de semana, disfruten que ya este es el último fin de semana con vacaciones, entre comillas, de las pequeñas, los pequeños adolescentes y de las adolescencias, y que ya a partir, creo que de la próxima semana ya se viene un poquito más fuerte el tráfico. Disfrútenlas mucho, disfruten el fin de semana y pues nos vemos el próximo viernes.